A un par de semanas de su estreno, El amor después del amor sigue primera en el ranking de series más vistas de Netflix en Uruguay. La serie argentina sigue la vida de Fito Páez hasta la edición y presentación en vivo del disco que le da nombre, el más exitoso de la historia del rock del país vecino. Es que pocas vidas hay con tantos sucesos como la de Páez, desde sus amores con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth, el amor y el amor después, a las amistades y colaboraciones artísticas con variedad de estrellas, pasando también por tragedias durísimas. Aquí en Perspectiva ya charlamos sobre la serie desde el punto de vista de espectadores, qué les pareció a ustedes ahí desde la audiencia. Hoy les proponemos ir del otro lado, a cómo se hizo, cómo se encontraron esos actores tan idénticos, cómo se eligió qué contar y cómo. Y para eso está con nosotros Juan Pablo Colotsieg, que es el showrunner del Amor después del amor, que es argentino, pero que tiene mucho vínculo con Uruguay. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Estábamos charlando justo antes de esto, de que vos te sentís como de las dos orillas un poco. Y sí, a ver, yo recién te contaba, yo acá hice la primaria, el liceo, la facultad, empecé a trabajar acá en Canal 10. ¿Diste clases? Yo te tuve profesor. Di clase, claro. Entonces, sí, claro, o sea, me siento de los dos lugares, pero a ver, los vínculos fuertes que tengo están acá en Uruguay, así que yo vengo acá a Uruguay y me siento como en casa siempre. Claro, pero un vínculo cultural, seguro, la música de Fito Páez y todo, está de los dos lados también. O sea. Sí, claro, eso es, sí. Eso es rioplatense. Claro, sí. Decir rioplatense para nosotros es un poco quedarnos un poco con el crédito. Bueno, pero es la verdad. O sea. Sí, seguro. Te decía que eras el showrunner de la serie, que es un término que acá conocemos poco, porque en el mundo la edad de oro de las series en Estados Unidos aparece un poco ahí, ¿no? Yo no sé si es tan histórico el término, seguro tiene 20 y pico de años, ¿no? Como esos grandes, como el director de la película en la serie, pero acá no estamos tan acostumbrados a escucharlo, o sea, capaz que si te pido así brevemente que me expliques qué sería un showrunner o qué hace un showrunner. A ver, en Estados Unidos tiene más años, tiene por lo menos 40 años, o sea, ya Michael Mann cuando era productor de Miami Vice fue uno de los primeros showrunners. ¿Sí? Claro, o sea, yo lo asocio con David, el de Los Sopranos, se me fue el nombre, me estoy confundiendo con David Simon. David Chase. David Chase, de Los Sopranos. Claro, bueno, era showrunner de Los Sopranos. Claro, por eso también. Claro. No, es un término que empieza a aparecer a fines de los 70 y los 80. Cuando las series dramáticas empezaron a tomar una dimensión muy grande para producirlas y necesitaron que hayan varios directores para poder dirigirlas, porque un solo director no puede dirigir un proceso de 6-7 meses de rodaje. Ahí aparece la figura del showrunner, que es quien crea la serie, es un productor general, pero que además hace la serie de punta a punta y supervisa que toma las decisiones creativas y supervisa que la serie, aunque tenga distintos directores, siempre mantenga un tono. Es como, claro, puede haber, como decías vos, cada episodio de una serie puede estar dirigida por alguien diferente, escrita por alguien diferente, claro, pero alguien que le da unidad creativa. Exacto. Ahora, por ejemplo, no sé, Succession, ¿no? Está Jesse Armstrong, que es el showrunner de la serie, y la serie tiene 3-4 directores, pero él es la cabeza, que es el que conduce la serie hacia el tono que tiene que tener. Y si lo dejáramos en español, sería como un productor creativo jefe, una cosa así. Sí. No se usa igual, se dice. No, sí, a ver, es un productor, en general el showrunner es el creador también de la serie, es el que tiene la idea y el que la conduce, y termina siendo así como un cargo de productor general, productor artístico, un productor creativo. Bien. Acá en esta parte del mundo no sé si estamos tan acostumbrados a ver showrunners, ¿no? O sea, sí, acá en Uruguay se hace poca ficción quizás, pero en Argentina, que se hace bastante, no sé si está tanto el concepto, ¿no? Es que es un cargo nuevo, porque las series dramáticas, así con una factura de producción mucho más grande, empiezan a aparecer hace 5 o 6 años. Entonces, la figura del showrunner es algo que naturalmente se empezó a incorporar y es imposible no tenerla, porque para hacer este tipo de series que llevan tanto tiempo, como te decía, tantos recursos y a veces 2 o 3 directores implicados, necesitan sí o sí una figura artística por encima de ellos para poder supervisar todo. Y eso es algo que empezó hace poco, porque acá siempre tuvimos una cultura más de producción de tiras, de telenovelas, algunas series unitarias, ¿no? Polka, o sea, he hecho un montón, pero hechos de otra manera. O sea, en periodos mucho más cortos de rodaje. O sea, antes un capítulo de una serie de Polka, una serie de no sé, farsantes, alguna de esas, llevan 3-4 días de rodaje. Hoy en día un capítulo de una serie no lleva menos de 10-12 días de rodaje. Es muchísimo. Sí, claro.
Y pensaba en showrunners famosos, no sé, Vince Gilligan, que es el de Breaking Bad. Claro. Él estaba en el detalle de las camisas, del color de las corbatas. ¿Vos cuánto en el detalle te metes así? ¿O es una cosa más de supervisar, como decías? No, en todo. En todo. En todo. Lo que pasa es que ese tipo de detalles hacen a la figura del showrunner es como el director en las películas hoy. O sea, solamente que el showrunner trabaja con directores para poder conducir todo. Delegás, pero estás igual la palabra última. Exacto. O sea, todo lo que es el tono, los colores, el lenguaje visual, esas cosas siempre las conversa el showrunner con los directores. Bill Gilligan está en todo. Y él creo que dirige el primer capítulo de Breaking Bad. Después él creo que dirige el primero y el último capítulo de la serie. Sí, sí. Y hay algunos que se vuelven estrellas, ¿no? Es como un cargo así interesante que aparezca por acá también. A ver, a Michael Mann, el director de cine, se hizo mundialmente conocido con Miami Vice. Claro. Después se hizo Colateral, un montón de películas, pero se hizo conocido con Fuego contra Fuego. ¿No? Claro. O sea, los mejores policiales de los 90 los hizo Michael Mann. Y ya viniendo a la serie esta puntual, vos tenés un vínculo familiar con Fito, ¿no? Ya venías trabajando con él, además. Sí. Sí, yo empecé en el año 17, empezamos a trabajar en su management en general, y dentro de las estrategias que empezamos a plantear era justo el momento de Luis Miguel, que le estaba yendo muy bien, y veníamos de Bohemian Rhapsody a fines del 17, que había funcionado muy bien. Sí, claro. Y cuando vi la historia de Fito, me empecé a enterar de la historia de Fito porque yo no la conocía. Dije, che, acá hay una historia para contar. O sea, si alguien se sentara a escribir la historia, tenía que ser muy creativo para poder plantear toda la historia de las cosas que le pasaron a él. Y bueno, y ahí empezamos ese camino. Y bueno, y estuve con él en el management hasta hace un año más o menos, un año y medio. Y ya después pasé directamente a conducir la serie. Estaba pensando ahora que decías la serie de Luis Miguel, que no me la acordaba, claro, es como un antecedente directo. Pensaba en Bohemian Rhapsody, sí, seguro, pero como estamos acostumbrados capaz a ver películas o series, como el caso de Luis Miguel, de ficción me refiero, ¿no? Sobre personajes internacionales, Fito es internacional, pero, no sé, yanquis, o a lo sumo mexicano, ¿no? Capaz que si se hubiera hecho algo así, acá uno enseguida piensa, bueno, un documental. Y yo pensé que cuando vi que se iba a hacer una serie de Fito que estaba por salir, pensé que era un documental. Y cuando vi que los actores y demás, dije, mirá, como que me pareció algo novedoso. ¿En qué momento decían ustedes que tiene que ser ficción? Que no había posibilidad, o que lo mejor era contarlo de esa manera. A ver, son distintos lenguajes. A mí, o sea, dijimos ficción porque a mí personalmente me gusta la ficción. Decimos ficción, Fito, o sea, es una historia real, pero está ficcionalizada y está contada. Sí, claro. Sí, siempre se ficcionan algunas cosas, pero digamos, es ficción dramatizada, entonces es un tipo de lenguaje que a mí es lo que me gusta, el género documental también, pero a mí me gusta la ficción, y cuando tenés una historia tan potente como la de él, está bueno contarlo en un cuento de ficción, no con actores, interpretando, lo cual es complicadísimo, pero o sea, es un lenguaje que es más interesante. Al menos a mi gusto. Y a Fito también, porque Fito es un tipo de cine, director de cine, entonces hecho también, un par de películas. Claro, hizo 2 películas, entonces ahí él también como que le gustaba esa parte. Hay artistas en donde quizás no tenés una historia tan rica con la Fito, o sea, hay artistas que son quizás más famosos en el mundo, pero no tienen una historia tan rica para contar. Sí, claro. La de Fito daba para contarlo en este lenguaje. Está en serie, además, porque es un montón de cosas que le pasaron. En una película no entraba todo, me parece, todo lo que le pasó. No, lo que pasa es que siempre... No, en algún momento consideramos que es una película, ¿eh? Lo que pasa es que la pensamos casi como una película de 5 horas y pico, ¿no? Entonces, que en un principio iba a ser de 10 episodios, después bajó a 8, y creo que fue una buena decisión ahí por parte de Netflix bajar a 8, porque se terminó comprimiendo la historia y por eso la historia hace que sea tan interesante. Entonces, si vos ves a ver, hay gente que me dice que la está viendo por segunda vez, porque la ven como una película, o sea, la ven de corrido. Los capítulos además no son tan largos, que eso es algo que yo destaco, porque últimamente estoy viendo series que hay capítulos que decís, esto no necesariamente tendría que durar 1 hora. Antes duraban 45 minutos, ¿no? Breaking Bad son de 45-50 minutos, y los de Better Call Saul, que es la serie Hija, son de 1 hora todos, ¿no? Hubo como una extensión, me parece, de los episodios.
Y esto, hay algunos que duran 35, ¿no? O sea, como se hace más sí, claro. llevadero. En realidad el formato 45 minutos es el formato clásico porque Breaking Bad era una televisión de una serie de cable premium, era de AMC. Entonces meten publicidad. Entonces son 45 de artística y 15 de publicidad. Better Call Saul es distinto porque es Netflix y entonces es 1 hora. HBO hace series de 1 hora. Sí. Ahora hay una política que a mí me parece que está muy bien, que es hagamos que dure lo que tenga que durar. Claro. ¿No? Entonces, nosotros no exageremos ni tal. Nosotros la verdad escribimos guiones para hacer unos 50 minutos aproximadamente, pero bueno, después en edición y eso se van cortando. Nosotros tenemos capítulos, el último capítulo, por ejemplo, dura creo que 44 minutos, 43 minutos, y tenemos un capítulo que dura 36. Y funciona. O sea, finalmente, como te decía antes, como lo planteamos como una película, bueno, se divide en 8 actos y cada acto dura lo que tiene que durar. Si bien decís que estaba pensado como una película, es algo que a veces se discute en la crítica de televisión hoy, que hay que una serie y una película son lenguajes distintos, como decías vos, no solo por el largo, sino porque los episodios tienen como determinada estructura, y creo que acá se cumple eso, ¿no? Por el primer episodio, me encanta el final, que es cuando aparece Charlie por primera vez, que no te lo mencionan, es porque el bigote es Charlie, ¿no? Pero Cantilo, vení, aparece Fabiana y Charlie que lo está viendo a Fito en la tele, ¿no? No sé, me parece que está bien hecho también en ese sentido, ¿no? O sea, son capítulos de serie, no solo es una cosa de 5 horas cortada en pedazos para que te dé menos... Sí, pero, te canse menos verla, ¿no? Quizás el primer capítulo es el primero que tiene el cliffhanger clásico que tiene que tener una serie. El final que te deja con ganas de más. El cliffhanger es el elemento de gancho para que el espectador vea el segundo capítulo. ¿Sí? Quizás el primero es el que tiene eso. Porque el resto de los capítulos cortan en lugares en donde no hay un cliffhanger de alguien abre la puerta y se queda, lo van a descubrir. O sea, se me ocurre otro, pasa que sería quemarle a la gente algo muy fuerte que le pasó a Fito, pero termina un episodio con que están entrando a robar a la casa de las abuelas, ¿no? Como que termina con eso. Sí, ese capítulo en realidad ya arrancaba, o sea, esa escena ya correspondía al capítulo 6. Ahí va. Ahí sí, me hicimos un truco de cliffhanger. Pero, o sea, no fue a propósito, ¿eh? O sea, lo cortamos ahí porque dijimos, bueno, chao. Porque también había una idea de no mostrar lo que pasa en ese capítulo y mostrarlo más adelante. Y que en el capítulo 6 finalmente se vio una situación que pasó, pero no vimos la situación. Lo muestra recién en el último, ¿no? En el último, sí. Sí, eso es como uno de los momentos más emotivos de la serie. Sí. Sí. Ya el hecho de que sea... La historia de Fito, como decíamos, tiene como... No solo le pasó muchas cosas, sino que estaba rodeada de gente muy, muy famosa, ¿no? De Charlie, Spinetta, Fabiana Cantilo, Cecilia Roth, ¿no? Como mucha gente que también tuvo que ser ficcionalizada. ¿Ahí cómo trabajan para tienen que conseguir permiso para toda esa gente? Sí, ¿O cómo es de todos. De todos. ¿Y todos bien dispuestos? Sí. Fue un tiempo largo, pero sí, se consiguió la autorización de todos, a todos les mostramos los guiones. Sí, o sea... Spinetta no, obviamente, no sé si es la familia o... Sí, ahí directamente lo vimos con los hijos de él, con Cata, que es la hija con quien me reuní, le mostramos los guiones, le mostramos en su momento cuando empezamos a grabar, ya le empezamos a mostrar cómo estaba, le mostramos lo que son los dailies, ¿no? Lo que se va filmando. Claro, le mostramos ahí cómo estaba interpretado el padre y eso, y nada, todo bien. Además, ¿tuvieron algo para decir sobre el casting o eso iba por ustedes y después le mostraban? No, el casting la verdad que nos manejamos con mucha libertad, incluso por parte de Fito. Fito opinaba en algunos personajes, pero... Y bueno, ahí está la sugerencia de Charlie García, que fue de Fito la idea de que lo hagan de Chango, que fue una idea excelente. Pero nos fuimos manejando como muy independientes en ese sentido. La verdad que no tuvimos mucha interferencia, o sea, siempre fuimos como muy respetuosos con todos estos artistas. Entonces creo que ese respeto que tuvimos nos dio también, o sea, por parte de ellos nos dieron libertad para trabajar. Decías Andy Chango haciendo de Charlie, recién antes de entrar acá, Eleonora Navata saliendo de la tertulia decía que era su cosa favorita de la serie, era la caracterización de Charlie. Andy Chango que no es actor, ¿no? O no sé si había hecho alguna cosa, pero... Andy Chango hace de todo. Hace de todo. Sí. Pero está bueno eso que Fito lo vio y dijo, este es Charlie, ¿no? Es que Andy es amigo de Fito, es amigo personal. Andy es músico y es un... En algún momento creo que hizo algo de actuación. Pero Fito siempre dijo que Charlie García tiene una
es un tipo superior, ¿no? O sea, es como un dios en lo musical. De Fito siempre dice, es el Mozart contemporáneo latinoamericano. Entonces, siempre quería una persona, a ver, dice, es muy difícil encontrar un actor que haga de Charlie. Incluso en algún momento rondó la idea de no mostrar directamente a Charlie y dejarlo como una figura, ¿viste? Como de la que todo el mundo habla, pero a ver, había que mostrarlo, porque el espectador lo iba a pedir. Entonces apareció la idea de Andy, que fue bastante polémica, porque el Charlie que vemos en la serie es un Charlie que tiene 32 años más o menos, 31, 32 años. Andy tiene 52, tenía 52 cuando filmamos. Por supuesto, se ve como un hombre de 52 años. Pero bueno, lo probamos y le hicimos como una prueba ahí, que lo sentamos en un teclado y el maquillador nuestro le hizo una caracterización general con el bigote y una peluca en ese momento, y chao, era Charlie. Después tenemos el problema de las arrugas, como decíamos, bueno, como hacemos para que este tipo se vea como un tipo de 32. Y bueno, ahí rondaron ideas muy locas, hasta incluso ponerle botox al pobre Andy. Pero no, al final lo resolvimos ahí con unos parches alemanes mágicos que planchan la cara y bueno, y funcionó. No sé si hace ruido, porque yo tampoco, como uno sabe que Charlie ya era una estrella, ya venía desde hace años, no sé si no sabes la edad que tenía exacto, si bueno, este es de una generación más grande que Fito, o sea, no sé si te choca que parezca más grande, ¿no? Sí, bueno, pero en ese sentido también... Capaz que hay gente que sí lo recuerda de la época, sí, pero uno que no. Sí, no, pero había que hacer un trabajo ahí de caracterización, porque tampoco queríamos mostrar... A ver, esta historia lo que tiene, que desde el principio la planteamos para el que no conoce la historia de Fito. Claro. Justamente para hacerla interesante para un público más amplio, que creo que es lo que terminó pasando, porque mucha gente se enganchó con la serie incluso sin ser fan. Entonces para eso teníamos que presentar a los personajes como eran, para que la gente los conozca. Entonces, para hacer eso teníamos que ser como lo más fieles posibles también al relato. Entonces, no sabemos si Charlie se ve como de 30 y pico, pero no se ve como de 50. Claro. Entonces, sabemos que es en la serie sabemos que es alguien que es más grande, pero no sabemos qué edad tiene. Entonces, el trabajo había que hacerlo de caracterización. Y de eso de caracterización es lo físico. Después hay una duda de hasta cuándo, supongo yo, ¿no? Yo me lo plantearía por lo menos, hasta dónde una imitación, hasta dónde que actúe parecido, ¿no? Como que debe haber ahí una duda, ¿no? Sí. Fito es alguien sumamente imitable, o sea, sumamente imitado, ¿no? Ivan Hochman, que es el actor que hace de él, no parece que lo esté imitando, salvo cuando está tocando el piano, cómo mueve la cabeza, capaz, pero no sé, hubo una decisión ahí de actuación, de cómo interpretar a estos personajes que todos conocemos. Sí, ahí hubo, a ver, lo que nunca queríamos que pasara, por eso también elegimos actores desconocidos. No queríamos en ningún momento que se vea que era un actor imitando a estos músicos. Entonces, lo que se trabajó con todos, y ahí creo que hicieron un gran trabajo los chicos, Felipe y Gonzalo, los directores, de no caer nunca en la imitación, sino que los actores tomaran el espíritu de estos artistas y lo pudiesen trasladar en sus propias versiones. ¿Qué es lo que hizo Iván? Iván lo que hizo fue estudiar a Fito, estudiar muy bien a Fito, su comportamiento, y el propio Iván hiciera la mejor versión posible de lo que podía ser un Fito en esa ficción. Entonces vos lo ves a Iván y finalmente es un pibe que no parece que está actuando, parece que está naturalizado. Por supuesto que después, en los momentos donde interpreta musicalmente, tenía que ser Fito. O sea, era innegable que el pibe iba a mover la cabeza como Fito o plantar las manos como Fito, que lo ayudó bastante Fito en cómo él tenía que tocar un teclado. Y lo mismo con los demás. O sea, Andy Chango, en su vida normal, que por eso funcionó también, Andy es Charlie. O sea, se comporta como Charlie, en el sentido, actúa, se mueve, su postura, es Charlie. Además que es un tipo alto como Charlie, entonces fue muy natural. Y Mica, que hizo a Fabiana... Micaela Riera, que es idéntica. Claro. No sé cuánto hay de caracterización, pero es el calco de Fabiana. Ayer justo lo contaba también. Nosotros nunca priorizamos el parecido físico en el casting, la verdad. Fue un casting largo de 10 meses casi. Nunca priorizamos el parecido físico. Siempre buscamos que tenga una fisonomía general parecida y después que sean buenos actores.
Porque si vos ves, la gente me dice, uy, porque están todos iguales. No, si vos ves la cara de Iván al lado de la cara de Fito, no tienen nada que ver. Lo que pasa es que tienen una contextura general parecida. Tiene un aire, podemos decir. Claro, tienen un aire, Iván tiene esa aura fitesca. Y después hay un gran trabajo de caracterización que junto con interpretación hace que te creas que el tipo es Fito Páez. En otros sí tuvimos suerte, que además se parecían. Micaela la elegimos porque fue un casting y la rompió. Estuvo una semana estudiando un video de Fabi, cómo se movía, y lo hizo excelente, entonces se lo ganó. Además se pareció a Fabi encima. Pero tuvimos suerte ahí. Lo mismo Andy con Charlie. Darina Butri, que es muy parecida también a Cecilia Roth, me parece. Sí, ¿no? sí. Tiene como algo. Sí, Darina es muy parecida también. Pero de vuelta, priorizamos otras cuestiones. Pero tuvimos esa suerte de que se parecían. Y como son todos desconocidos. El único desconocido capaz es Julián Cartoon, que está haciendo de Spinetta, ¿no? Bueno, claro, es Julián. Conocido, claro. No sé si es conocido a nivel general, pero es músico. Sí. Hace sketches, ¿no? Es como. Sí, es el más la cara más conocida, capaz. Sí, bueno, pero tampoco es popular. O sea, a ver, es conocido, tiene una banda que en Argentina es conocida, El Cuele. Sí, acá también. Tiene su éxito. Pero no es una persona, o sea, no es, qué sé yo, no es Nicolás Furtado. No, claro. Lo ves y dices, uy, Nico Furtado. O sea, sí. Julián pasa más desapercibido. Y lo que tiene Julián es que tiene esa aura y ese magnetismo que tenía Spinetta. Incluso Julián se comporta como Spinetta, o sea, tiene modismos parecidos y canta como los dioses. Entonces nosotros usamos todas voces de los actores, salvo con Iván, que lo llevamos con un doblaje con un uruguayo. Agustín Brito, ¿no? Con Agustín Brito. Pero después el resto de los actores son, o sea, todas las canciones que escuchás están cantadas por los actores. Otra suerte también, ¿no? Por ejemplo, que Micaela Riera, además de actuar bien y ser parecida, también pudiera cantar. Sí, igual eso sí buscamos, en el casting buscamos que tuviera voz también. Sí, que tuviera voz, sí. Pero no, fue como, se dio todo, digo, ¿no? Con estos actores. Bueno, a veces pasan esas cosas, ¿no? De que se dan casualidades y se dan combos, o sea, dentro de un cosmos que funciona todo. Y creo que en esta serie pasó eso. Tenemos que hacer una pausa, pero una última pregunta antes de eso, que es también algo que acá es relativamente nuevo, ¿no? Creo que la primera, no sé si la primera no es, pero quizás el primer éxito de Netflix en esta zona es El Marginal. En realidad es una serie de la televisión pública, ¿no? Pero fue como cuando Netflix la absorbió. Pero digo que no es tan... No hace tanto tiempo que Netflix hace cosas por esta parte, estamos todavía conociendo cómo trabajan. ¿Cómo fue para vos trabajar con Netflix? ¿Se meten mucho? ¿Tuvieron mucho que decir en cómo era la historia y demás? ¿O cómo fue? Mira, tengo que decir, yo hablo con colegas y a veces algunos dicen que se meten demasiado en las plataformas. Nosotros la verdad que con Netflix tuvimos una experiencia, pero te diría, excelente. O sea, fue un trabajo de equipo. Ellos querían muchísimo el proyecto. La jefa de contenido de la región, o sea, quería muchísimo esta serie. Y la verdad que hicimos un trabajo en el cual nos dejaron trabajar con libertad, hacer un lenguaje también de serie que no es típico para la región, porque es una serie que se ve muy cinematográfica y en cierto modo es sofisticada, y nos dejaron trabajar con mucha libertad. Y ¿cuándo entran ellos? Perdón, o sea, ¿ustedes ya les llevan la cosa medio terminada o al principio? No. Este es un proyecto que lo gestamos prácticamente con ellos. Ahí va. Nosotros le presentamos en su momento un desarrollo general de la historia y después fuimos trabajando los guiones y se los íbamos mandando a ellos, hacíamos un pimponeo como con los libros y después desde la preproducción en todo el proceso, siempre con el casting, con los directores, o sea, fueron todas decisiones tomadas en conjunto en ese sentido. Y no, tuvimos una experiencia, o sea, la verdad, se comportaron como un equipo, como fuimos todo el mismo equipo. O sea, productora, plataforma, pero todos el mismo equipo haciendo la serie y tuvimos, la verdad, una experiencia excelente. Y además está en todas las casas prácticamente, ¿no? O sea que tenés una llegada a priori bastante... Que es impresionante la masividad que que tienen ellos, ¿eh? O sea, ninguna, no sé si las otras plataformas tienen eso, pero Netflix realmente, por distintas razones, no sé si es porque fueron los primeros, pero tienen una masividad que es impresionante. Creo que eso, el tema de que vengan en los televisores ayuda, claro. Y bueno, también porque fueron los primeros. A ver, las otras plataformas igual están muy bien, están creciendo un montón,
pero Netflix sigue siendo como el estándar. Tienen 222 millones de suscriptores, que además por cada suscripción deben ser 3-4 tipos que miran. Entonces, multiplica eso, tenés 1.000 millones de personas en Netflix. Y ustedes tienen, sé que Netflix cuida mucho las cifras que da, pero ¿saben cómo están funcionando en otros mercados? Fuera de Uruguay y Argentina, digo. A ver, honestamente no tenemos tantas cifras. Nos enteramos de los posicionamientos, ¿no? La primera semana en Latinoamérica estuvo muy bien, llegó a ser llegó a entrar en el top 10 de las series, de las 10 series más vistas de habla no inglesa en el mundo, lo cual es muchísimo para una serie de acá. Sé que estaba funcionando bien en Europa, en Francia, en España, sé que estaba bien. El otro día le escuché a Micaela que contaba en algún lugar que le estaban mandando mensajes de Australia, pero no argentinos, uruguayos que están en Australia, o sea, australianos, o sea, que le estaban diciendo, porque claro, la serie en algunos lugares, aunque no conozcan a Fito, igual es una serie que está buena, o sea, la historia está interesante. Creo que eso es lo que está funcionando. En Latinoamérica la primera semana estuvo muy bien. Acá en Argentina y Uruguay estuvo en primer lugar durante 2 semanas y bueno, ahora empiezan a... Ayer en Uruguay seguía primera, no sé, en el ranking ese que publica Netflix, ¿no? Pero no. ¿Ayer? Sí, ayer estaba todavía. Capaz que sube y baja, no sé cómo es. Sí, sube y baja. Es como un rating que estás viendo ahí minuto a minuto. Yo entro todas las mañanas, me levanto y... estoy más friqueado con obsesionante, claro. Sí. Entro ahí MTV, entro al posicionamiento mundial, entro a Twitter a ver si todavía hablan. Sí. Bueno, ahora sí, Juan Pablo, te propongo hacer una pausa cortita y ya seguimos conversando. Dale. Estamos conversando con Juan Pablo Colosieg, quien es el showrunner de El amor después del amor, esta serie de Netflix que se ha visto tanto por acá, por toda la zona Río de la Plata. Llegan algunos mensajes de felicitación, así como han llegado el otro día también cuando hablamos de la serie en sí. Acá dice Julio, me gustó pila la serie, felicitaciones por el trabajo. Dice... Acá no tengo el nombre, a ver, es María, que destaca así el trabajo del maquillaje, maquillador crack total, dice Oscar Mulet. Oscar Mulet, es sí, el capo. El maquillador que hacía esto que veníamos diciendo, ¿no? Las caracterizaciones. Algunos destaques más, Marcos también destaca El amor después del amor, la vimos con mi compañera, muy buena, recomendable. Cuánta buena música y genios que la crearon, qué historia de vida, mechada con felicidad y sufrimiento, un grande Fito, dice. Pero eso es lo que tiene, ¿no? Lo de mechado con felicidad, con sufrimiento. Ahí se muestran cosas, no solo sucesos muy dramáticos que le pasaron a Fito, que le pasaron a él, sino también a él atravesando momentos de mucha oscuridad propia, ¿no? Depresión, momentos de excesos de todo tipo, ¿no? Hasta dónde estaba él dispuesto a contar, a mostrar. También se demuestra algo que es como Fito hoy en día se dice que es medio déspota con sus músicos, como medio, no sé si déspota, pero mano dura, y un poco se ve eso también, ¿no? En momentos en que se estresa, se calienta con los músicos y tiene como eso, sobre todo cuando están antes uno de los shows grandes que hacen al principio, en el Luna, creo que Park, sí. Ahí va. Él cuánto estaba dispuesto a mostrarle esa parte como más oscura de su vida, no sé si... Nunca puso ninguna restricción, al contrario. Siempre contó la historia. De hecho, si lees sus memorias que se publicaron el año pasado, cuenta todo. Él siempre dice que su vida es su vida y no hay que esconder nada. Sí, nosotros en la serie cuidamos muchísimo ciertas cosas, ¿no? Porque algo que él en su momento decía es, si se va a mostrar un exceso, generalmente los excesos son para anestesiar dolores. Entonces tenés que mostrar el dolor para poder justificar el exceso, que es lo que pasa. Entonces en ese sentido fuimos como muy respetuosos, pero nunca hubo algo, che, no hables de esto, no hables de lo otro, no cuentes esto, no, para nada. De hecho, si lees las memorias, son muy transparentes. Antes de que salieran esas memorias, los guionistas también tuvieron muchas charlas con él, ¿no? Como para que les contara toda la historia. Sí. A ver, el proceso de la serie empezó el proceso operativo de la serie empezó en el 19. Porque ahí empezamos a tener entrevistas con los guionistas y Fito, después siguieron los guionistas, Francisco Barone, que fue el autor de la serie, empezó a tener muchísimas reuniones con él y lo entrevistaba, y ya bueno, después vino la pandemia
Pero en la pandemia fue un momento ideal para que él se sentara a escribir, entonces escribió sus memorias y después ese texto de memorias que se publicó el año pasado, Infancia y Juventud. Infancia y Juventud, ese texto de memorias sirvió de base para poder consolidar los guiones. Ahí se armó, digamos, la estructura narrativa de toda la serie. Eso sumado a las charlas que ya se venían teniendo y bueno, fue un trabajo largo de escritura, creo que fueron casi 2 años y medio. ¿Y en qué momento deciden que tiene que terminar con el amor después del amor? ¿Siempre fue el plan? No, originalmente terminaba antes, terminaba en Tercer Mundo, en el disco Tercer Mundo. Del 90. ¿no? Del 90, que es cuando él hace el viaje a Europa. Y después, a partir de una reunión que tuvimos con Netflix, surgió la idea de decir, che, hagamos que termine acá, porque el amor después del amor es el momento es el epílogo, ¿sí? En esta historia. Es el momento de mayor consagración de Fito. Es 2 años después, ¿no? Es el 92 que sale el... Claro, 2 años después. Entonces ahí dijimos, sí, es verdad. Y bueno, lo llevamos ahí. Fue una decisión que tomamos mientras estábamos escribiendo los guiones. Bien, podrían haberlo hecho después también, podrían haberlo llevado a Circovich, yo qué sé. Sí, podemos haberlo llevado después también. Sí. O podríamos haber terminado antes y pensar, creo que termina en donde tiene que terminar. Bien, y otra cosa que me llamó la atención, leyendo un poco de cómo lo habían hecho, era que las versiones que vos decías, ¿no? Que los actores cantan, que doblaron la voz de Fito, o sea, toda la música son versiones grabadas para la serie. ¿Las de otras canciones de otras bandas también o solo las de es Fito? Todo grabado para la serie. O sea, todo lo que ves cuando van a ver a Virus, por ejemplo. Sí, está grabado para la serie. Todo lo que escuchás y lo que ves en la serie está grabado original, salvo por supuesto la música incidental o hay algunos temas que hicimos de sincronización musical, pero todo lo que es en vivo, o sea, los tipos que ves tocando en un vivo, en una sala de ensayo, en lo que sea, está todo grabado original para la serie. Ahí trabajamos con Diego Olivero y Carlos Bandera, que son productores de Fito, entonces en ese sentido fue como muy orgánico producir de vuelta esas bases instrumentales y grabar las voces. Hicieron un trabajo los chicos que fue extraordinario, ¿no? Bien, sí, que no te das cuenta en realidad. La voz de Fito no te das cuenta. La cortina inicial, o sea, Alegría de mi corazón, es una versión nueva. Y la escuchás y parece... Claro, y la escuchás y parece que fuera la versión original del Tercer Mundo. Pero bueno, de vuelta, eso creo que es un producto de que trabajamos justamente con la gente de Fito, que lo hizo sonar, y Agustín, que grabó muchas de las canciones. Agustín, ¿cómo lo encuentran? Agustín lo encontraron los Diego y Carlos, creo que por YouTube. Mirá. Ellos tenían esa responsabilidad de poder buscar a alguien que se pareciera en el color de voz, que no sea exactamente como Fito, pero tenía que sonar como Fito en sus 20. Claro. Y por supuesto que a la vez tenga un color de voz que conduzca a Iván para esos momentos. Y salió de eso, de YouTube. Creo que él había hecho un programa acá, no sé, uno de estos de concursos, algo, no sé, en Canal 12, algo así. Creo que salió en uno de esos programas y vieron justamente el video de ese programa y lo llamaron. Recuerdo, sí, que hace unos años hubo uno que imitaba a Fito en un... No me acuerdo si era, capaz que era él, no sé, capaz que viene de ahí. Creo que era él, porque aparte yo después cuando salió de que era Agustín Brito, a mí me empezaron a decir, es el que estuvo, el imitador de Fito, que estuvo en tal programa. Yo me llamo, sería, no sé. Sí, no sé, sí, sería uno de esos. O vos tal, no sé. Pero digo que hay una cantidad de músicos, ya decíamos, ¿no? Conseguir los permisos para todos, pero después dijimos los principales, pero después en el momento están los twists, está Virus, hay Baglietto, ¿no? Que es con el que empieza a tocar Fito, ¿no? En Rosario. Bueno, claro. Hay una cantidad de figuras, una cantidad de voces, ¿no? Un montón. Lo que pasa es que con Baglietto ahí se dio una particularidad que lo hizo Joaquín, que es su hijo. Claro. Pero de vuelta, Joaquín, son estas cosas que hablamos antes de la suerte también, ¿no? Porque Joaquín se ganó el personaje solo, no es que lo elegimos porque se llama Joaquín Baglietto. O sea, de hecho yo cuando miro casting intento no mirar los nombres, porque siempre encontrás gente conocida, apellidos, ¿no? Entonces, para no condicionarme, no miro los nombres. Y Joaquín se lo ganó solo, o sea, llegó al final y cuando quedaban 2 o 3 para elegir, ahí supimos que era Joaquín Baglietto, que encima lo hace excelente porque canta como el padre.
Me dice un oyente de Paola que efectivamente sí estaba en ese programa de imitación que imitaban Yo Me Llamo, que imitaban a algunos. Yo me acuerdo del que imitaba a Fito. No me he dado cuenta que era el mismo, claro. Sí. Hace unos años lo que pasa. Sí. No, aparte me dijeron que para ese programa se caracterizó muy bien como Fito. Sí, me acuerdo que cantó El amor después del amor. Sí, y no sé si no se presentó al casting para actuar, porque el otro día me dijeron que él se había presentado al casting. No sé si al final se presentó. Para terminar un poco la parte de cómo se hizo la serie, mucho trabajo de documentación, me imagino, también, de la época. Sí, muchísimo. Ahí la verdad que el equipo de diseño de producción y arte y las chicas de vestuario me hicieron, y bueno, después por supuesto todo el equipo de producción, se hizo un trabajo de documentación de la época súper importante. Sobre todo para ver colores que había en las calles. De hecho hay bastante VFX porque tuvimos que filmar la Buenos Aires de los 80 y claro, en la Buenos Aires de los 80 habían carteles de neón y no existía el LED, y ahora hay LED por todos lados. Entonces tuvimos ahí, en ese sentido, el trabajo de documentación fue muy bueno porque nos sirvió siempre de brújula para poder adaptar incluso hasta detalles, cómo se ven los carteles de las calles, ¿no? Los que indican el nombre de la calle. Hasta eso tuvimos que cambiar o borrar, no sé, las cabinas de teléfono que en ese momento estaban, y después el vestuario. Y de hecho la serie, desde la fotografía también, sigue una línea de colores, que son los colores que estaban en la época. Y de hecho, a medida que van pasando los capítulos, la fotografía va cambiando levemente, porque no es la misma cómo se veía algo en los 80 que cómo se veía en los 90. Claro. Si vos ves los 90 en la serie, ya la imagen tiene un poquito menos de grano que la que tiene en los 80. Es imperceptible, ¿sí? Pero son esas cosas que si te das cuenta... Claro, buenísimo. Pero yo siempre soy de esta idea que lo hablaba con el equipo desde el principio. En el detalle es donde vos construís el universo, porque el detalle no lo ves conscientemente, pero lo percibís. El conjunto de detalles te construyen el universo. Y ahí es cuando vos te crees que estás en los 80. Porque la mayor parte de la gente que estuvimos involucrados en el proceso creativo y artístico de la serie, no vivimos los 80. O sea, yo en los 80 era un niño. O sea, yo soy del 83. O sea, yo no estaba en mi radar Fito ni Charlie. Yo en mi radar estaban He-Man y los Thundercats. O sea, y la mayor parte de los que estuvimos involucrados también. Pero aún así pudimos transmitir ese olor a los 80, justamente por el conjunto de detalles, que tuvimos un equipo de producción muy bueno, sobre todo las chicas de arte y vestuario, que fueron fenomenales. El tema del vestuario, la ropa que usa Fito en el escenario, ¿eso está buscado que sea la misma que tocaba en los shows históricos? Sí. La empresa Ropa la mandamos a producir. Aparte hay mucho registro documental de esa época, entonces teníamos que ser fieles. Que el otro día me dio gracia porque hay una escena en la que él va a grabar Piano Bar con Charlie, que está como medio documental en la serie, y él tiene una remera que dice Perón acá. Y la gente empezó a pedir esa remera, a ver en dónde la podían comprar. Y bueno, salió un señor a producir las remeras y las está vendiendo por Mercado Libre. Las remeras de Fito que dicen Perón. ¿Y esa es una remera que Fito tenía? No, la mandamos a producir. Pero digo, ¿era una que está basada en una que Fito había usado? ¿O claro, sí. Es una que él usó, que no sé dónde la sacó. Pero sí, estaba... Y aparte se ve muy clara la remera. Sí, me quedó marcado. Como el traje púrpura que Fito usa en el show del amor después del amor, también es un traje muy icónico. Tiene la de Randy MC también. Sí. todo el vestuario de Fito prácticamente lo mandamos las chicas lo mandaron a producir, y después, bueno, todo lo que son los shows, que ahí es cuando vos tomás dimensión de la serie. Nosotros hacíamos un show y teníamos 200 extras. Bueno, eran 200 extras que había que vestir y peinar como la época. Entonces, vestuario de la época, peinado para cada uno, de 200 tipos abajo de un escenario. La última pregunta que me queda, Juan Pablo, es la que me imagino que te está haciendo todo el mundo, porque ya de hecho acá también Eleonora Navata, que digo que estuvimos charlando afuera, también la hizo, que es, hay para hacer series sobre esto de otros personajes de la época, ¿no? De Charlie, me imagino que te piden, Charlie seguro que da para un montón, pero debe haber de varios también, ¿no? Que den material para eso. ¿Es algo que a vos te interese seguir o es esta y ya está? Explorar por lo menos las posibilidades. Mira, estamos explorándolo. La verdad que nunca fue el objetivo inicial, honestamente. Fabiana Cantilo ya pidió pista también. Sí, Fabi, sí.
Sí, que a ellos también le pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, no, a ver, creo que todos tienen una historia rica y son todos parte. Yo creo que la serie está pegando también porque los 80 fueron un momento de vuelta a la democracia, de explosión cultural. Dentro de esa explosión cultural aparecen toda esta generación de músicos que finalmente eran todos rebeldes, o sea, todos hicieron algo que iba contra un sistema y bueno, se dio esa explosión de creatividad que son quizás la última generación de músicos que salieron al mundo. Entonces marcaron una época y obviamente que imprimen también una cuota de nostalgia, incluso para el que no vivió esa época, porque a mí me da gracia en algunos mensajes que me mandaban. No sé, el otro día fui a dar una charla a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Una charla con casi 1000 chicos, ¿no? Todos 18 y 20 años. Y una de las cosas que me decían es, sentí nostalgia de esa época, y yo nací en el año 2000, ponele. Entonces, es rarísimo eso, ¿no? Poder imprimir esa nostalgia a gente que no conocía esa época. Pero entonces, creo que todos estos músicos tienen esa parte. Tienen una mística. Tienen una mística, tienen esa cosa que los pone en otro lugar. Y por supuesto todos tienen historias que son súper interesantes. O sea, tenés Charlie, tenés, bueno, Luca Prodan, de Sumo. O sea, tiene una historia tipo italiano, pasó por Inglaterra, fue al mismo colegio del rey. Le pegó al rey. Le pegó al rey, estudió en Escocia, terminó en Argentina siendo el primer punk, casi el primer punk, cantando en inglés en un momento en donde no se podía cantar en inglés. O sea, hay historias que son, bueno, Soda... Estamos explorando. No hay nada. Dos cosas de los 80, Soda y Sumo, que no aparecen acá, ¿no? O sea, como que no tuvieron tanto punto de contacto. No, porque son, a ver, eran la misma generación, era la misma época, pero Sumo es un poquito anterior a Fito. O sea, Fito llegó a tener algún cruce con Sumo, pero Sumo viene de un poco antes. Claro, como Los Redondos también, un poquito antes. O por ahí más o menos. Sí, no, Los Redondos eran medio en paralelo. Lo que pasa es que también había una cofradía que eran el universo Fito, Fabi, Andrés, o sea, que eran todos de la misma, Charlie, o sea, eran todos como una cofradía ellos. Sí. Hay fotos famosas que están los 4, los 5 juntos. Sí, juntos, Pineta, ¿no? O sea, eran como... Ellos eran los rockeros. Claro. Después, bueno, estaba Soda, que hacían otro tipo de rock, pero ellos eran como esa cofradía y por eso ese universo también es tan rico. Pero bueno, sí, estamos explorando, hay distintas cosas. La gente pide todo. Hay gente que se volvió loca con Fabi, que claro, el acierto de casting también ayuda muchísimo, porque tenés a una Micaela Riera que es muy carismática. Y bueno, ya veremos. Sí, el personaje está buenísimo también. El personaje de Fabi es como muy particular, ¿no? Es que Fabi... Lo trata a usted, Páez, no sé, como que eso es verdad, porque en algún momento leí críticas que decían, lo hicieron como las novelas argentinas. No, o sea, Fabi a Fito lo trataba a usted. O sea, era así porque, incluso ella lo contó ahora en una entrevista, que decía que ella usa el usted para tratar a la gente a quien ella respeta y quiere muchísimo, que ella la familia la trata de usted. Y es algo hermoso eso, porque construye un personaje, que además Fabi es una persona muy sensible y muy transparente al mismo tiempo. Eso es lo que hace que el personaje sea tan querible por el público, porque es un personaje sensible. Es de los que más pegaron, me parece, claro. Capaz que a priori no diría una serie de Fabiana Cantilo estaría buenísima, pero ahora la quiero. Sí. O una película, por lo menos. Pero de vuelta, creo que también ahí ayuda muchísimo el hecho del casting, ¿no? Claro. De que Mika... A ver, los personajes son trajes, ¿sí? Si pones al actor que se sabe calzar bien ese traje, funciona. Y Fabi, nosotros algo que sí, volviendo al tema del casting que hablábamos antes, algo que sí buscábamos era que los actores tengan carisma. Y eso se logra en la pantalla porque el carisma es algo que es imperceptible, pero lo sentís como espectador. Me acá algunos mensajes más. Llega de Arnoldo que dice: viví en Buenos Aires entre el 84 y el 86. Jamás apreté omitir intro, es parte de mi vida. Pues la introducción es como muy de ponernos en la época, ¿no? Dice también acá, a ver, algún mensaje más. Es que la intro, la verdad, me siento muy orgulloso de la intro. Sí. Sí. Ahí con Dale Alegría a mi Corazón, ¿no? Que decíamos recién. Sí, pero aparte, a ver, para mí la intro es parte...
artística fundamental de una serie. Yo sé que ahora están haciendo pocas, pero para mí es parte del lenguaje. O sea, yo, a ver, nunca apreté skip en la intro de Los Soprano y nunca apreté skip en la intro de Succession. No, es imposible. Claro, por eso. La de White Lotus. Hermosa, claro, la de White Lotus. Y acá queríamos hacer una intro que vaya por esa línea. Y finalmente lo que hacemos en la intro es contar lo que vamos a contar en la serie, que es, te voy a mostrar los 80, o sea, te voy a mostrar la música en los 80 en un contexto social y político. También te agrego, hablando de la remera, de Perón Perón, dice Raúl, es un hit, la remera también. Sí. Dice dónde se puede conseguir, en Buenos Aires. Hay un muchacho en Mercado Libre que las vende, sí. Así que lo busque ahí. Y también por acá, bueno, no tengo el nombre, pero dice algo que vos mencionabas también, dice, es verdad, Fito no parece un actor, parece él. Dice él, empezó a verla ayer nomás, me fascinó desde el comienzo, solo escuchar esa música, dice ya lo enganchó. Juan Pablo Colotzig, muchísimas gracias, showrunner de El amor después del amor, como decíamos, y bueno, escuchamos hace un ratito la canción que da título a la serie, capaz que podemos irnos escuchando otra ahí, a ver si Oscar Romero la tiene a mano y puede tirarla como para cerrar la nota.